Vino. ¿Me tienen confianza para abrir el vino? ¡Uy! Exactamente. Ok. Salud. Salud. ¡Salud! Ahora me estoy olvidando cómo se hacen las trenzas, espérate. Salieron, pero una barbaridad. Ok, bueno, muy buenos días, felices Pascuas. Felices Pascua, familia de YouTube, seguidores fieles y nuevos seguidores. Así que, bueno, un día medio raro porque es increíble como siempre en la época de las Pascuas el tiempo cambia, ¿no? En todos los lugares que yo he estado, el día Viernes Santo se vuelve loco el tiempo. Hoy esta mañana amaneció acá con un viento, una cosa que no sabemos de dónde salió porque estos últimos días tuvimos un bastante lindo, ¿no? Y ahora estábamos pensando hacer algo afuera, pero hace una ventolina y un frío que hemos decidido moverlo adentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos preparando un lindo almuerzo para compartir en familia y celebrar las Pascuas. Elegimos cordero. Vamos a hacer Cordero. una pierna de cordero, pero la vamos a hacer al horno. Hasta ahora siempre han visto que las hacemos sobre la parrilla. Bueno, va a ser un pequeño cambio, algo diferente, y les vamos a ir mostrando y explicando cómo es que lo hacemos. Ya, y esto lo estuvo marinando toda la noche Sí. en ajo, aceite, Perejil, romero, sí, Ya. y un poco de pimienta. Y aquí lo vamos a hacer en este recipiente. Lo que hay que tener cuidado cuando uno hace las cosas así al horno es de que no terminen hervidas. Entonces lo que hacemos es le hemos puesto una capa como una base al recipiente. Aquí tenemos cebolla, apio, zanahoria, cosa de que la carne, porque le vamos a agregar vino tinto también, y la carne no tiene que estar en contacto con el líquido porque si no termina hervida después. Tiene que estar la carne como sin tocar el líquido. El líquido le va a dar el sabor a medida que se va evaporando. Y después la vamos a ir pintando de a poco, de tanto en tanto, con lo que hay acá de la marinada, para que se vaya embebiendo con los sabores que tiene que tener. Y aparte de esto, que vamos a hacer unas papas al horno y nos vamos a tomar... ¿Dónde está el amigo? Acá está. São Domingo. Hoy nos vamos a Portugal. Okay. São Domingo del 2009, engarrafado por Cavas do Solar de São Domingo, okay. Anadia, Portugal. Es un vino tinto, pero no veo qué tipo de uva es esto, ¿no? Y tiene una pequeña etiqueta nada más aquí en... Sí, con este nos vamos a dar hoy. Sea lo que sea, lo vamos a beber. Y también le vamos a poner un poco de un vino tinto que fue aquel vino que todavía tenemos que no pudimos consumir, aquel asado famoso, creo que fue uno de los primeros asados, ¿no? No se lo compraron en los Estados Unidos cuando regresábamos de las Rocallosas, ¿no? Sí, pero este vino fue el que quisimos tomar. ¿Te acordás que hicimos durante aquel el asado? Ok. Estados Unidos, sí. Que era el combustible para misiles. Ok, pero ya. como lo vamos a poner en el horno, el alcohol se va a evaporar, porque es totalmente alcoholizado ese vino, y va a quedar la sustancia de la uva, digamos, Yeah. y eso es lo que le va a dar el sabor. Así que sí, eso es, y ahora ya les vamos a seguir mostrando cómo armamos todo. Bueno, hoy yo solamente tengo un trabajo aquí en la cocina. Tengo que preparar nuestro pan de Pascua, ese pan medio trenzado. Así que encontré una receta. Uy. Tiene esa apariencia el pan. Y bueno, es mi primera vez haciendo pan, así que vamos a ver qué tal sale, pero suena bien interesante. Y ahora tenemos que ensuciarnos las manos. Mejor que tengan las uñas cortas, si no es un desastre. Ok, estamos en el sótano. Hemos venido a elegir un vino para nuestro almuerzo hoy día. Aquí estamos en
en el lugar donde mantenemos a los amigos en cuarentena, ¿vieron? La verdad es que no pensábamos que nos quedaba tan poca reserva, porque teníamos como 5 o 6 cajas de vinos, y hoy venimos aquí y nos damos cuenta que quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 botellas nada más. ¿Quién Andamos se mal, las ¿no? ha estado tomando? Uy, me agarró como una taquicardia cuando conté esto aquí. A ver qué tenemos aquí. Hay un Rutini, un Cabernet Sauvignon del 2017. Tenemos un Piatelli Malbec 2015. ¿No es esta la bodega donde estuvimos en Salta? Piatelli. Piatelli. Creo que sí, ¿no? Sí, aquí estuvimos comiendo una tarde. ¿Dónde era el lugar ese? Cafayate. Cafayate. Sí, en esta bodega estuvimos. Piatelli. Piatelli. Un Mendel Malbec del 2015. ¿Qué más hay acá? Este es un Miras de la Patagonia. Oh. Patagonia Argentina. Miras joven. Trousseau Nouveau. Trousseau Nouveau. Este es un Miterruño Reserva Cabernet Franc del 2013. Esto es Trasamor del 2017. Gran Reserva Malbec. Linda etiqueta tiene esto. Ese es lindo, sí. Acá tenemos un São Domingos 2009. Este portugués. Acá tenemos un Ravenswood California 2016. Después... este es de Salta, que no le pusieron la etiqueta. De Jujuy. De Jujuy, Jujuy, sí. perdón, el Perchel, las bodegas esas donde estuvimos visitando en el viñedo de altura. Acá tenemos un secreto patagónico, Malbec, y este ya lo mostré. Sí, eso es todo lo que nos queda, porque el resto está todo vacío. Se murieron estos. Y después le sacamos las etiquetas porque estamos coleccionando Un álbum. álbum. Ya. Sí. Así que bueno, hoy vamos a tomar el portugués, ¿no? Ujú, creo que sí. Vamos a darle al portugués. Esta es la reserva que nos queda y ya hay bastante otros vinos ordenados, así que estamos esperando que nos avisen para ir a buscarlos. Yep. Pero bueno, en el interín de sed no nos vamos a morir tampoco. Vino. Ya tenemos el cordero arriba de la cama de verduras, el vino ya está ahí adentro. Ahora le voy a agregar un poquito más de pimienta y un poco más de sal, ¿sí? Para que ya vaya al horno. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a cubrir con aluminio para que se empiece a cocinar, pero que no se nos queme. Entonces lo vamos a ir cocinando tapadito y después lo vamos a destapar ya y al final le damos ese golpe de horno para que agarre el dorado ese. De esta manera, cuando está tapadito, a medida que se evaporan todos los sabores, quedan ahí como en una carpita embebiéndose en la carne, ¿vieron? Esto ya está listo para entrar al horno. Va a salir una cantidad bastante grande de cordero, ¿eh? Venía en una bola esto y parecía chiquito, era una cosa más o menos, un paquete así. Y cuando lo he abierto me encuentro con que tiene pero mucha carne. Creo que salió $32 el pedazo este de cordero. Ahora lo vamos a tapar y lo metemos al horno. ¿Me tienen confianza para abrir el vino? Hoy yo tengo el honor de abrir la botella. Miren, este tiene una tirita acá, así que ni siquiera hace falta cortarle el plástico. Así que vamos a usar esto. Miren qué fácil. Hola. Hola. Ok. Con cuidado. Que entre derechito. Poquito. Ya, poquitos. Muy importante. Muy importante, a ver. Sí. ¡Uy! No rompí el corcho, ¿ok?
Bueno, algo aprendiste, ¿ah? Creo que sí. Muy bien. Muy bien. ¿Salió? ¿Salió? Good. Es corcho plástico este, ¿eh? Ah, bueno. Es uno de los Uno de los, modernos. uno de los de mentira. Ya. Y ahora vamos a airear el vino. Tenemos nuestro sistema acá. Doble. Doble aireación. Exactamente. Ok, ahora voy a hacer la trenza para este pan, así que lo estoy dividiendo en 3 pedazos, más o menos iguales. Si es que puedo. Y también voy a usar un poco de harina para que no se me pegue mucho a la mesa o a las manos. Ok, ahora lo hago rolito, ¿no? Rolito largo. ¿Qué tamaño es tu molde? A ver, ¿así? Ok. Fuentes grande, ok. Uy, ahora me estoy olvidando cómo se hacen las trenzas, espérate. Sí, más o menos así. Ahora estamos preparando también la papa. Esto más fácil no puede ser. Pelar las papas, cortarlas más o menos en cubos que sean... Estas eran papas chicas, yo las corté en 4, que sean todas tamaños más o menos parecidos para que se cocinen parejo. Aquí le hemos puesto también un poco de aceite con ajo, perejil y un poco de sal y pimienta. Sal ya tenía, ahora le voy a agregar la pimienta. Haciendo así ustedes para que mezcle todo bien. Un par de cucharas. O si quieren la mano, no es drama. Importante para que no se les pegue todo después. Pero a las papas les gusta pegarse, ¿no? Los bordes. Así. Ahora vamos a pintar nuestro pan con yema de huevo para que salga... ¿Esto ya tiene leche o no? Tiene crema, ok. Huevo y crema para darle un lindo color. Tomado una decisión drástica, gente. Una botellita de vino no va a alcanzar, porque con el cordero, que es un poquito grasosa la carne, hace falta tomarse unos vinitos, ¿vieron? Y se va a demorar un montón hasta que esté hecho. En el interín vamos a sacudir a este. Es el Mi Terruño, ¿okay? Este es del 2013 y la uva es un Cabernet Franc, una uva francesa. La uva negra, lo usan mucho para cortar vinos, el Merlot y el Cabernet Sauvignon. Así que esta la vamos a abrir ahora, antes de que esté la comida, y vamos a ir degustando un poquito. Ay. ¡Ay, mamita! Se quejó. Lo vamos a decantar un poco, porque como es un vinito del 2013, a este le vamos hoy a adjudicar nuestra jarra de Baco. Baco Wine. Paco. Paco. Hold it. Ok. Salud. Salud. Salute. Salute. El señor Baco nos dio permiso para entrarle al vino ya. Y vamos probando este. Un Cabernet Franc. Sí. Es una uva diferente, una varietal diferente para el gusto mío personalmente. Estoy más acostumbrado al Malbec. al El Malbec. Malbec argentino. Yo soy un hombre del Malbec. O un Cabernet Sauvignon, un Merlot. Este es Cabernet Franc. es diferente. Yeah. Y como uno no está acostumbrado, medio como que yo le siento un poquito como un dejo atrás, como un poquito como una acidez. Y yo lo siento más seco Ya. cuando uno lo pasa. Y ya estamos haciendo macana porque no hemos comido nada y estamos entrando al escabio otra vez. Estoy yo con un cafecito de la mañana y una cracker y ya son las 2, la una pasada de la tarde, así que hasta cuando la comida esté lista faltan todavía como más de una hora. Ya. Y le estamos dando al chupeti, así que... Tenemos crackers de camote. trae un poco de sí. cracker. Sí, pues, Y
poquito de queso. Nos vamos a agarrar No existe. nos vamos a agarrar un dope, si no, con esto, que después no vamos a poder ni sacar ni el cordero del horno, ¿vieron? Esa es una buena idea, ahí está. Estas son bien ricas. Tienen también semillitas de sésamo. Ahí está. Perfecto. Muy bueno. Como quien dice, para tener algo en el buche, ¿vieron? Son de batata, con semillas de Sésamo. sésame. Sésamo y no sé qué más. Las blanquitas no sé qué son. ¿Sabes qué tiene gusto esto? Los peruanos comen algo que se llama chifle, la banana frita. Ah. Pero la cortan en rebanadas y la fríen Ok. y sale así, chifle. Y esto tiene más o menos un sabor que se le asemeja. Así que bueno, esperando a ver qué pasa en el horno. Cuando ya estemos más o menos cerca, volvemos. ¿No? Entonces ya hace más o menos como 40 minutos que esto está en el horno tapado. Ahora lo hemos sacado para trabajar mejor, ¿vieron? Porque en el horno no se puede manipular. Lo dimos vuelta y le sacamos ahora el aluminio. Ahora vaya directamente al horno sin el aluminio en el foil, para que empiece a agarrar ese quemadito, ese tostado, que es lo que estamos buscando, ¿no? Los sabores del vino y de la verdura se han ido evaporando y han ido penetrando en la carne, así que ahora ya no necesitamos más de eso. Lo que necesitamos ahora es que se cocine, que se seque un poquito y agarre ese color doradito, ¿vieron? Este es el próximo paso. Perfecto. Ok, salió el cordero del horno. Ya salió el corderito del horno. Aquí lo tenemos. Listo, lo Miren estamos esto. dejando reposar un poquitito y ahora lo vamos a empezar a cortar. El almuerzo está servido. Ya hemos empezado a comer y está una delicia. Oh, ¿No? mm. Ya nos terminamos una bandeja. Una bandeja ya se fue. Las papas salieron, pero una barbaridad. Con ajo y romero. Eso Sí. es lo que le da todo el Y sabor. perejil. ¿No? Parsley, perejil. Perejil. Las verduritas que quedaron, las que pusimos como una camita, se deshicieron solas. Y en general, el cordero se deshace. Está una delicia, un manjar, ¿no? Yeah. Muy rico. Very good. Ese fue nuestro almuerzo. Hoy no mostramos mucho, todos empezaron a comer y estuvo tan rico que la comida desapareció en minutos. Así que ese fue nuestro almuerzo en familia, celebrando la Pascua. También horneamos 2 panes, así en trencita. Y vamos a probar uno, a ver qué tal. Ese es el que hizo Audrey. ¿Qué tal? Salió lindo, ¿no? Ahora veremos el sabor, ¿no? No sé, medio como que no se levantó. Tiene aspecto de crudo, ¿no? Tiene aspecto de masacote. Hoy con el pan. La levadura no estaba muy frío, tal vez. Algo falló. Sí, los dos. Ya. El otro no se los vamos a mostrar. Bueno, el gusto está bueno, ¿no? Igual lo vamos a comer, sí. De comerlo lo comemos, pero no sabemos hacer pan, evidentemente. Es que cuando las cosas se hacen apuradas, salen mal. Cuando sale bien lo decimos, pero cuando sale mal también hay que... Y siguieron todos los pasos de la receta. Tal vez le faltó más tiempo para levantarse. Calor le faltó. Esto generalmente para que levante tenés que ponerlo un poquito en el horno tibio, y lo metes ahí adentro y le da lo que necesita la levadura. ¿Cómo está el gusto? Ya. ¿No? Parece como un gnocchi o una papa. No lo tires contra la pared, que le haces un agujero a la pared, ¿ah? You can throw it like a brick at somebody. Sí, le faltó abrirse y le faltó inflarse. Está como
un masacote pegado duro, pero bueno. Igual lo vamos a comer. Igual Un lo vamos poco a de comer. mantequilla, mermelada. Aquí no se echa nada a la Ya, basura, no se desperdicia. no desperdiciamos nada. Pero bueno, no salió, el pan no salió. También en casa somos más de hacer tortas, nunca hacemos pan, así No. que tal vez una falta de práctica y experiencia. Así fue. Así fue. Pero bueno, otro día vamos a hacer un pan, pero cuando venga más el calorcito. Así que bueno, esa fue el almuerzo de hoy. Fue nuestro almuerzo de Pascuas. Bueno, la familia no está reunida hoy porque ya saben el tema de las cuarentenas y todo eso. Mi otra hija está en su casa con su esposo, nosotros aquí. Y nos toca a todos, en cualquier lugar del mundo, donde sea que estén viendo estos videos, a todos nos toca igual. No hay un lugar que uno pueda decir la están pasando mejor o más fácil o más una lástima, porque estas son las fechas que siempre nos gusta reunirnos y pasarlo en grupos grandes y en familia. Y bueno, hoy no pudo ser tampoco, ¿verdad? Lo único que podemos esperar es que esto pase, no va a ser rápido. Aquí en Canadá ya están hablando de que esto va a llegar hasta mediados de julio mínimo. Ya han cancelado todos los festivales y eventos de verano. Sí. Todo No. en julio hasta agosto. Sí, no hay ninguna Ya. posibilidad de que esto termine en el futuro inmediato, y me parece bien porque después de todo el esfuerzo que estamos haciendo, si abren la cuarentena y viene una recaída, va a ser peor, va a ser como si no hubiésemos hecho nada, así que mejor asegurarse de que todo pasó antes de tratar de volver a la normalidad. Y bueno, no nos queda nada más que desearles a todos que pasen dentro de lo Feliz posible, Pascua. unas lindas Pascuas. El pan Así es. lo voy a usar como un cincel para hacer agujeros en las paredes. Como espada. Así que bueno, los que estén por ahí mirando el video, piensen qué puede haber sucedido con este pan que no resultó Y déjenos saber qué fue mal. ¿Qué la pasó en los incógnita, comentarios? la incógnita, a ver Ya. qué pasó con este pan que no No sé. levantó. O fue la levadura que estaba mala y vencida, o fue que hace mucho frío acá. Del otro lado, la otra cara de la moneda es que el cordero salió una delicia, ¿verdad? Muy rico. Se comió casi todo, quedaron unos pedacitos nomás. Y el vinito también estuvo, pero una delicia. Ahí me quedó una copita llena que me la estoy reservando para más tarde. Ese fue nuestro día Viernes Santo. Así que nos despedimos. Que pasen un lindo fin de semana y ya nos vemos con más videos esta semana que viene. Y a cuidarse todos. Mucho, pero mucho cuidado. Y Ya. saludos a todos. Tata. Chao, chao. Chaucito.